Bueno, estamos de nuevo con don José Carlos en esta ocasión para hablar de historia de la Iglesia. Él es doctor de teología, teología de la historia de la teología, y miembro de distintos institutos y academias de historia de la Iglesia. Don José Carlos, el Papa suele hablar con frecuencia de que estamos no solamente en una época de cambio, sino en un cambio de época. Esto supongo que es muy complejo, pero ¿qué recomienda para entender este mundo lo suficiente como para poder amarlo? Bueno, yo creo que lo que es interesante es lo que pasó en el año 415, cuando Atila llegó a Roma y, y arrasó la ciudad de Roma. Para aquellos hombres que habían vivido su fe cristiana durante cuatro siglos en un marco como era el Imperio Romano, para ellos debió de suponer un terrible suceso, una terrible conmoción, porque era como decir que aquel Imperio Romano que parecía que era eterno, aquella ciudad de Roma eterna, de repente se derrumbaba. Los intelectuales cristianos se dividieron en dos. Unos siguieron a San Jerónimo y cayeron en una profundísima preocupación. De hecho, San Jerónimo escribió un tratado que se llama De Viris Illustribus, donde cuenta quiénes han sido los grandes santos y los grandes intelectuales que han sacado la Iglesia y la sociedad adelante desde el comienzo que se tenía conocimiento. Es divertido saber que en el libro de Viris Illustribus el último de los personajes que aparece es él mismo, porque piensa que con la caída del Imperio Romano vendrá la desaparición del mundo, y por eso él se escribe el último como testigo de esa desaparición. En el sentido contrario tenemos el trabajo de San Agustín, que se llama De Civitate Dei, donde se da una respuesta a la caída del Imperio Romano. La respuesta en ese libro son tres pasos. El primero es aceptar que el Imperio Romano ha caído como caerán todos los demás, porque los imperios, igual que las civilizaciones, tienen tres pasos: nacimiento, crecimiento y muerte. Por eso, lo segundo que dice es que la caída del Imperio Romano se debe a la decadencia del Imperio Romano, como todas las decadencias de todos los imperios y de todas las civilizaciones, se debe a las miserias y a los pecados de los hombres. Y en tercer lugar, dice San Agustín en el De Civitate Dei, el Imperio Romano ha caído para que quede claro que la Iglesia no está unida a ningún imperio ni a ninguna civilización, sino que la Iglesia lo que tiene que hacer es vivificar y encender cada imperio, cada civilización, hacerlo cristiano, porque sean cristianos los que saquen adelante ese imperio o esa civilización. En ese sentido, esta nueva cultura y esta nueva civilización que están naciendo, no nos olvidemos que después de la cultura liberal que sucumbió tras las guerras mundiales, vino la sociedad de consumo socialista, que en la que hemos vivido y en la que estamos dando los últimos coletazos. La mayoría, la aplastante masa de impuestos está haciendo que el pueblo, no solo cristiano, sino el pueblo de Occidente, avizore una nueva cultura y una nueva civilización, que no sabemos cómo es. Sabemos que será feminista, sabemos que será analógica y tendrá Internet como centro, sabemos que será de una gran capacidad de relación, sabemos que será solidaria, sabemos que habrá una gran solidaridad entre los hombres en el futuro, en esa nueva civilización. Sabemos poco más, sabemos que será cristiana si los cristianos metemos el hombro y trabajamos en ella. Internet no deja de ser una gran caja de resonancia, y cuando uno se asoma, en lugar de abrirse al mundo, muchas veces va a esos nichos que piensan igual. ¿Cómo informarse de la actualidad de la Iglesia sin caer justamente en esa polarización? Bueno, yo creo que una de las cosas que los medios de comunicación nos han ido enseñando a lo largo de la historia,
porque medios de comunicación han sido siempre el boca a boca y el oído a oído, es decir, las relaciones personales. Las relaciones personales en el lugar donde vivimos nos han enseñado a saber situarnos en el ambiente donde estamos. Y hemos aprendido que la primera comunicación y la primera relación personal son con aquellas personas que piensan, que dedican tiempo a pensar, que dedican tiempo a preocuparse por el mundo que han de cambiar y que han de vivificar. En ese sentido, Internet tiene una gran riqueza, pero ante Internet hay que actuar como nos enseñó San Basilio Magno. Él nos hablaba en una de sus cartas a los jóvenes de cómo hay que saber leer la literatura clásica y extraer de ella todo lo que sea acorde con la dignidad de la persona humana. Y desde ahí seguir trabajando para seguir aumentando el acervo de la cultura y el desarrollo del pensamiento. ¿Qué respondería don José Carlos a quienes critican al Papa diciendo que es ambiguo, cuando no herético, en la doctrina y que emplea una doble vara de medir a la hora de juzgar a los liberales y a los tradicionalistas? Bueno, lo primero que hay que decir sobre el pontificado del Papa Francisco es que es tan de Dios como lo demás. Luego, en segundo lugar, hay que comentar que el Santo Padre ha optado por una línea que es gobernar sin secretario de Estado. Hay otros romanos pontífices, así lo han hecho, como el propio Pío XII lo hizo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando uno gobierna sin secretario de Estado? No es que el Papa Francisco no tenga secretario de Estado, lo tiene, se llama Parodín, pero no gobierna de acuerdo con cómo se gobierna con secretario de Estado, que es abandonando la Iglesia en sus manos. El Papa lo que tiene son 7 secretarios de Estado, es decir, un secretario de Estado que le lleva las relaciones exteriores y que le aconseja acerca del gobierno de la Iglesia, y luego tiene 7 secretarios, uno que está en comunicación directa con los diversos prefectos de los dicasterios, de modo que el Papa puede tener el pulso diario de la Iglesia entre manos. Evidentemente, ser acusado por los errores que sus secretarios cometen, el Papa firma lo que los grandes expertos le han propuesto. Evidentemente, él tiene una luz del Espíritu Santo y en cada momento va determinando lo que él y sus colaboradores le parece oportuno en cada una de las materias. Que algunos de esos colaboradores pasarán a la historia como personas que no supieron informar bien al Santo Padre o le hicieron tomar decisiones que han sido discutidas, pues eso va a ser interesante. Como siempre, cuando termina un periodo de un romano pontífice, pues se estudiará el conjunto de su pontificado y pasará a la historia como un pontificado donde el Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas y donde los hombres, en el uso de su libertad, también han metido la pata. El ecumenismo pasa por, en este momento tiene una tarea por delante fundamental, que es la aclaración del papel del romano pontífice en el primer milenio de la Iglesia, para volver a recuperarlo y en el momento en el que todos, tanto la ortodoxia como la Iglesia latina, estaban todos juntos, no se había producido todavía la Reforma. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál era el papel del romano pontífice en ese primer momento de la historia? Bueno, dentro de la masa documental impresionante que produjo el largo pontificado del Papa Juan Pablo II, dentro de todos esos documentos hay uno que en este tema del ecumenismo es muy especial, que es la encíclica Ut Unum Sint. Esa encíclica Ut Unum Sint es y seguirá siendo la guía del ecumenismo para los próximos siglos, porque está muy bien elaborado, es un trabajo enorme del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Papa Juan Pablo II resaltaba allí es que para la unión con la Iglesia Ortodoxa es fundamental volver a meditar sobre el ejercicio del pontificado petrino en el primer milenio. ¿Por qué? Porque durante el primer milenio
la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente estaban unidas. ¿Cuál fue la causa de la separación? La causa de la separación se llama desconfianza. De hecho, cuando en el siglo XV, en 1454, estaba a punto de tener lugar la caída de Constantinopla, tuvo lugar el concilio de Basilea Ferrara-Florencia, que concluyó con unos decretos de unión con la Iglesia Ortodoxa. Cuando fueron Nicolás de Cusa, enviado por el Santo Padre para la aplicación de esos decretos y la unión efectiva con la Iglesia Ortodoxa, lo que se encontraron fue con la repulsa del pueblo soberano. El pueblo de Oriente tenía una gran desconfianza del pueblo de Occidente. No nos olvidemos que ya el Imperio Romano se había dividido en Oriente y Occidente. Por eso cobra una particular importancia ese trabajo de cómo era el ejercicio del primado. Y ustedes habrán oído hablar de esa sinodalidad en la que el Papa Francisco está insistiendo. ¿Por qué esa insistencia? Muy sencillo. El ejercicio del pontificado petrino durante el primer milenio se basaba en la sinodalidad. Esa sinodalidad se sigue viviendo extremadamente en la Iglesia oriental, mientras que en la Iglesia occidental se había perdido grandemente. ¿Por qué? Porque cuando se produce la separación entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, la de Oriente tenía una gran riqueza de sinodalidad y la de Occidente que tenía menos sinodalidad y además estaba atravesando la edad de hierro del pontificado. Por tanto, no estaban para sinodalidades, sino simplemente para mantener la fe a duras penas, porque el papado estaba siendo fuertemente combatido. Por eso es bonito ver cómo el trabajo del Santo Padre, animando a la sinodalidad, será un trabajo que ayudará al ecumenismo y a la relación natural entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Nos encontramos en un proceso de secularización muy intenso desde hace pues quizá más de 200 años. Y últimamente ya la cosa es tan evidente que no es en absoluto exagerado pensar la Iglesia tiene futuro. Juan Pablo II hace 35 años anunciaba una nueva primavera de la Iglesia. ¿Ve algún síntoma de esa primavera? La Iglesia de Juan Pablo II evidentemente tuvo una gran primavera, porque todos los que vivimos aquel tiempo recordamos aquella escena memorable el 16 de octubre de 1978 en la Plaza de San Pedro, yo lo viví en directo, en el que el Papa Juan Pablo II gritaba a todo el pueblo cristiano y a todos los hombres de buena voluntad que abriéramos las puertas a Cristo. Decía, ansi espalancate le porte, abrir las puertas a Cristo de par en par. Esta es la cuestión y esta seguirá siendo siempre la misma cuestión. Cuando las culturas y las civilizaciones y los hombres se abren a la amistad con Jesucristo, hay siempre una primavera en esos corazones, en esas culturas y en esas civilizaciones. Cuando esas personas, esas culturas y civilizaciones cierran sus puertas a Cristo, tienen los días contados y tarde o temprano caerán en la decadencia y solo podrán salir de ella cuando recuperen la amistad con Jesucristo. ¿Y tiene que ver con todo esto algo la vocación laical? Bueno, la vocación laical y secular lo que trae es al mundo de la calle ese sentido profundo de Jesucristo. Recordemos esas palabras conmovedoras que tuvieron lugar el día en que Pedro y Juan fueron arrestados por el Sanedrín y les prohibieron hablar de Jesucristo. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mientras el Papa, mientras los obispos, los sacerdotes, el pueblo cristiano, sigamos anunciando a Jesucristo con nuestra vida, nuestra sonrisa y nuestra complicidad, seguirá habiendo primavera en la Iglesia, porque el fruto fundamental de la Iglesia es que un alma conozca a Jesucristo y se enamore de él locamente. Y luego, fruto del amor y de la complicidad, contagie ese amor a las personas con las que convive.
Bien, la historia de la Iglesia cuenta a día de hoy 2000 años. Nuestro programa sobre la historia de la Iglesia, 15 minutos, lo hemos cumplido. Le agradecemos a don José Carlos el tiempo y la ilustración que nos ha dado para entender mejor este misterio de cómo la gracia actúa en la historia. Don José Carlos, muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros.